Dios le bendiga, hermano. En esta noche los saludo con la paz del Señor. A cada uno de ustedes que está del otro lado, quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Jonathan. Pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98 de Monte Grande, del partido Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Así que quiero saludarlo a todos con la paz del Señor. Quiero alentarlos en este día a través de ¿qué? De la palabra. Sabemos que la palabra de Dios es la que nos da vida, es la palabra la que trae libertad. Hoy estaba hablando con un varón que Dios me dio el privilegio de hacerle la oración de fe, y le digo, muchas veces le digo, estamos atados con un hilito, le digo, pero si bien nosotros no lo vemos, le digo. ¿Pero por qué? Porque es espiritual, le digo. Es un hilito que no, si nosotros fuéramos conscientes que lo podemos cortar, le digo, lo cortaríamos, le digo, pero nosotros no llegamos a entender lo espiritual, digo, hasta que recibimos al Señor en nuestro corazón. Hicimos una oración de fe y yo le hablaba y le decía, digo, yo también antes estaba atado así espiritualmente, digo, no podía avanzar. Y cuando recibí al Señor, le digo, ahí verdaderamente se abrieron mis ojos espirituales, le digo, y ahí pude ver todo lo que hacía mal. Y hoy le digo, tengo muchos errores todavía, pero me esfuerzo en hacer las cosas bien, le digo, en hacer que la voluntad de Dios, le digo. Así que le pude hacer la oración de fe, ahí oramos, estuvimos hablando y lo pude alentarlo a buscar de Dios. Él me decía, ¿y cómo pruebo? Yo le digo, probalo a Dios, le digo, orá, pedile, pero lo que vayas a hacer, hacelo creyendo, le digo. Y el Señor va a responder, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Entonces yo le digo, varón, vos esforzate, pedile al Señor. Y yo estoy seguro que la próxima vez que nos encontremos, la próxima vez que nos veamos, vos me vas a decir, Jonah, algo pasó, Dios algo hizo. Yo de eso estoy seguro, le digo. Entonces, bueno, yo quiero alentarlos en esta noche también a que ustedes puedan hacer lo mismo del otro lado. Nosotros podemos compartir palabra, podemos compartir testimonio, podemos compartir alabanza, pero es bueno que cada uno tengamos un trato personal con el Señor. De la forma que fuese, yo le dije, comencé el camino, le digo, y yo me encerraba en el baño, le digo, me daba vergüenza orar, y entonces estaba ahí en el baño y le decía, Señor, te pido esto, aquello, te pido perdón por tener vergüenza. ¿Cómo yo oraba sinceramente? Hoy le digo, me animo a hablarle a alguien porque vi lo que Dios hizo, le digo, si Dios no hacía nada, probablemente hoy no te estaba hablando, le digo, pero como Dios hizo grandes cosas en mi vida, en mi familia, le digo, en mi hogar, hoy te puedo compartir testimonio de este Dios poderoso. Así que quiero compartir con ustedes lo mismo y por eso alentarlo a tener un encuentro con el Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ya nuestra vida no es la misma. Quizás alguien puede decir, pero yo soy feliz, tengo trabajo, mi familia está bien, tienen salud, que es lo más importante, ¿no? Tienen vida, que es lo más importante. Pero qué bueno las promesas que Dios tiene sobre nosotros. Primeramente el perdón de pecado y después la promesa de la vida eterna. Y hoy yo hablaba con este varón y le digo, varón, le digo, quizás vos me podés decir, no lo creo, lo dudo, le digo, pero mirá si fuese verdad, le digo, yo tengo la seguridad que es verdad, le digo, pero vos yo te pondría, le digo, en esta situación de que vos creas y que digan, y si es verdad, te estarías perdiendo de mucho, le digo, ¿no? Entonces es bueno que nosotros podamos buscar de Dios, primeramente por el perdón de pecado, por la salvación, por la vida eterna. Son cosas que nosotros si tuviéramos que pagarlo no alcanzaría la plata para pagarlo, porque eso fue pagado a precio de sangre. Fue el Señor a través de intermedio de Jesucristo, Él lo entregó, ¿no?, en ese madero, a derramar su sangre preciosa, su sangre inocente, ¿no? ¿Para qué? Por mis errores, por mis pecados, y para que yo tenga acceso a la vida eterna. Por eso es bueno buscar de Dios. Después las otras cosas son añadiduras, todo lo otro que pueda hacer el Señor, y yo estoy seguro que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, así como dice la palabra. Que los milagros que hacía antes, yo estoy seguro que Él hoy los sigue haciendo. No porque me lo contaron, sino porque lo veo día a día. Ya el tener vida, el respirar ya es un milagro. El estar sano es un milagro. Entonces, si bien lo puedo ver día a día lo que Dios hace, ¿no? Pero cuánto más por esa promesa, por la vida eterna. Esforzarnos, ¿no? Porque dice la palabra, el que permanezca hasta lo último. El que permanezca hasta lo último, dice, le daré de comer del árbol de la vida. Y nosotros sabemos que el árbol de la vida es Jesucristo, ¿no? Así que quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Lucas, el capítulo 8. Vamos a estar leyendo
del 43 al 46. Lucas 8, del 43 al 46. Es una palabra conocida, ¿no? Pero yo sé que va a estar hablando a tu vida, así como el Señor habló a mi vida, y Él va a estar respondiendo quizás una duda, quizás una intriga, quizás del otro lado vos decís, lloré y el Señor no me respondió, y quizás a través de esta palabra el Señor te responda lo que vos le pediste en una oración, quizás ayer, quizás hoy, quizás hace un ratito. Si nosotros le decimos, Señor, háblame, el Señor nos habla. Dice la palabra que el que busca halla. El que golpea dice que se le abrirá. O sea, si nosotros buscamos de Dios, Él no se puede negar a decir, no, estoy ocupado. El Señor va a responder. Así que yo quiero alentarte a través de esta palabra y lo voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice en el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y en eso es en lo que vamos a enfatizar, en lo que termina diciendo en el 46. Dice que el Señor estaba en medio de la multitud. La palabra unos versículos más hacia atrás, vamos a decir, comienza diciendo que el principal, que Jairo dice que se acerca al Señor y le dice que su hija estaba por morir. Entonces el Señor iba rumbo a ¿dónde? A la casa de Jairo, a orar por la hija de Jairo. Es bueno entender esto para saber que el poder de Dios, así como no se limitaba en esos tiempos, tampoco lo hace hoy. Porque acá vemos un Cristo que se le acerca a este varón, le dice, mirá, mi hija está pasando esto, necesito que vengas a orar por ella. Y dice que el Señor iba rumbo a la casa de Jairo, pero por el camino que pasa se encuentra con esta mujer. Esta mujer, a mí me gusta resaltar siempre en la palabra, ¿no? Las mujeres de Dios, las mujeres que no se quedan con un no, sino que van por el sí, las que pelean por la bendición, las que dicen yo no me voy a conformar con esta noticia, o quizás con lo que mis ojos están viendo, sino yo voy a provocar y manifestar el sí de Dios. Y eso es bueno, ¿no? Acá dice que esta mujer va al encuentro del Señor. Dice que el Señor, nosotros sabemos, ¿no?, que donde Él andaba las multitudes le seguían. O sea, las multitudes se agolpaban al lado de Él. ¿Por qué? Porque había milagro, había multiplicación, había prodigio. La gente se maravillaba y le seguía. Es lo que en estos tiempos muchas veces nos cuesta a nosotros. Muchas veces nos cuesta maravillarnos del poder de Dios. Porque hoy el Señor sigue haciendo lo mismo. Donde está el Señor, algo ocurre, hay sanidad, hay libertad, hay bendición, ¿no? Pero siempre hablamos de la bendición y resaltamos que hablamos de la bendición espiritual. Pero siempre donde está el poder de Dios en un hogar, es fácil de verlo, de detectarlo, digamos. Porque nosotros lo vemos, donde está el poder de Dios obrando, algo ocurre. Sí o sí no puede ser que en un hogar esté el Señor habitando y que nada pase, y que nada suceda. Algo siempre ocurre. Entonces es bueno que nosotros nos esforcemos en eso, en buscar y en hacer que el poder de Dios se manifieste. Acá dice la palabra que el Señor iba caminando hacia lo de Jairo, dice que esta mujer va al encuentro. Una mujer que estaba enferma. Una mujer que si hubiera sido hoy, en el 2020, hubiera sido otra cosa, porque hoy como ha avanzado la ciencia, así como la palabra lo describe, ¿no?, que la ciencia iba a avanzar, que la maldad se iba a multiplicar. Hoy sería otra cosa porque una mujer que, digamos, con esta enfermedad sería tratada, sería llevada quizás a una de las mejores clínicas o quizás en una salita de barrio nomás se podría encontrar una solución para lo que esta mujer padecía. En esos tiempos sabemos que escaseaba todo eso, escaseaba, y yo creo que era como hoy también en cierta forma, ¿no?, porque hoy la ciencia sigue siendo limitada. Lo que nosotros sabemos que no tiene límite es el poder de Dios. Entonces dice que se acerca esta mujer
interrumpe, digamos, hacia donde iba el Señor, provocando el que un milagro. Ella pensando dice, yo sé que Dios algo va a hacer, yo sé que el Señor algo va a hacer. Ella dice, si tan solo yo tocare su manto. Ella estaba segura que iba a recibir una sanidad. Dice la palabra que ella había gastado todo lo que tenía. El médico, y cuanto tenía, la palabra no declara si tenía 1 millón, 2, si tenía $100 o $1000. La palabra no aclara cuánto dinero ella disponía, pero deja entender cuando dice había gastado todo, deja entender en cierta forma como que era mucho. Porque si no hubiera dicho había gastado lo poco que tenía, no, dice la palabra que ella había gastado todo lo que tenía y no había podido recibir la cura, no había podido ser curada. Y yo, ¿por qué te explico todo esto y te cuento todo esto nuevamente? Porque yo no sé cuál es la circunstancia por la que vos estás pasando. ¿Cuál es quizás el problema, la dificultad, por llamarlo y ponerle un título, con la que vos estás peleando? Porque cada uno tenemos una batalla y es personal. Esta mujer dice la palabra que ella estaba ya hace 12 años, dice, buscando solución. Ella no es que llevaba 1 mes, 2, quizás 1 año. Ella dice que hacía 12 años. Y en el transcurso de los 12 años gastó hasta el último centavo buscando, digamos, por sus propios medios, con su propia fuerza, buscando ayuda en médicos, que nadie le pudo ayudar durante 12 años. Por eso te pregunto, yo no sé qué es lo que está, qué circunstancia estás transcursando. Estoy seguro que alguna tiene que ser, porque de eso se trata el camino, de siempre ir pasando pruebas. En cada prueba nosotros vemos que el poder de Dios se manifiesta, que el nombre de Dios es glorificado. Entonces, acá la mujer dice que ella estaba hace 12 años. Yo no sé si hace 1 año o 2, hace meses, hace días, quizás hace horas. ¿Y cuál es la situación, ¿no?, que quizás muchas veces los puede llegar a preocupar? Acá vemos, la palabra habla de una mujer que hace 12 años que está buscando una solución, que había gastado todo lo que tenía. Y para entender un poco más, ¿no?, sobre esta mujer, es bueno aclarar que en esos tiempos, por eso decía, si fueran los tiempos de hoy sería todo más fácil, pero en esos tiempos una mujer que con estas características, una mujer que padecía flujo de sangre, era tratada de inmunda. Era una mujer, digamos, que era despreciada. En el libro de Levítico dice que la mujer que padecía flujo de sangre, ella dice que tenía que venir por la calle, ella no podía salir a la calle diciendo, bueno, me voy a comprar. Ella dice que tenía que venir gritando para que todos sepan y que se corran, ¿no? Soy inmunda, es lo que ella debía gritar, ¿no? Para entender un poco más la situación de esta mujer. O sea, aparte de padecer una enfermedad, aparte de eso era una mujer juzgada. Dicen los estudiosos, ¿no?, que una mujer cuando estaba en su periodo, o sea, una mujer normal, y cuando estaba en su periodo, como entra toda mujer, dice que quizás si el periodo duraba 7 días, dice que la mujer no podía tener ni contacto aún con el esposo, ni siquiera abrazarlo. Es más, se mantenía aislada, como si fuera portadora del COVID, ahí la aislaban, hasta el tiempo que durara el periodo. Si duraba 7 días, estaba 7 días aislada. Si duraba 14 días, estaba 14 días aislada. Para que podamos entendernos de lo que estábamos hablando cuando hablamos de esta mujer. O sea que, aparte de luchar con una enfermedad, luchaba con el desprecio de la gente. Yo me imagino en una multitud, no es una palabra que es conocidísima y cada vez que se comparte yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque esta mujer no se podía esconder, no podía pasar desapercibida. Pero yo digo, ¿no?, como ella se esforzó en llegar a dónde, en llegar al maestro, ¿no? Y es bueno que entendamos eso para saber el qué. Es que la circunstancia que nosotros estemos pasando, o quizás lo que nosotros damos porque muchas veces yo he tenido como mi problema, que era el más grande de todos, y no sabés lo que me pasa a mí, pero quizás lo estaba viendo con mis ojos terrenales, con mis ojos carnales, y no lo estaba viendo cuando de repente lo veía quizás mi problema, pero con los ojos espirituales ya mi problema pasaba a ser nada, pasaba a ser chiquito, porque entendía que tengo un Dios grande, que tengo un Dios poderoso, que tengo un Dios de lo sobrenatural. Entonces ya el problema pasaba a ser chiquito, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que
esta mujer dice que ella se esforzó en llegar al maestro, ella se esforzó, dice que al lado de Jesús iba multitudes. Entonces yo creo que ella, número uno, alguien le habrá avisado, le habrá dicho, mirá que Jesús algo puede hacer por vos. Ella algo tiene que haber escuchado para ir al encuentro con Cristo. Ella probó con todo lo que pudo y quizás vos te podés sentir identificado porque podés decir, y ya pasé por el brujo, por el hechicero, prendí esta vela, prendí la otra, por el macumbero, y todos nos ofrecen una solución. Pero nosotros llegamos a entender que verdaderamente la solución a nuestra vida, a nuestros problemas, la tiene ¿quién? Cristo. Esta mujer entonces dice que se acerca. ¿Y a dónde quiero llegar? A que quizás vos seas el menos indicado o la menos indicada para hablar, quizás para orar por tu familia. Quizás sos como esta mujer, el despreciado o la despreciada, el que mucho tiempo, quizás por muchos años, quizás desde tu niñez siempre como que te han menospreciado. Siempre te han tenido así como compartíamos en la palabra pasada, ¿no? Como a David, y allá está el que cuida las ovejitas. Siempre te han tenido como poco. Y es válido que nos haya pasado eso porque quizás consciente o inconscientemente en donde nos hayamos criado, nuestra familia, nuestro hogar, quizás no nos han dado el amor que necesitábamos o que merecíamos, o el valor que necesitábamos o que merecíamos para crecer, ¿no? Y por eso te digo, quizás en cierta forma te podés llegar a sentir identificado como el despreciado o la despreciada, el que siempre tuvieron a un lado, el que quizás si se levantara hoy en tu hogar a decir yo voy a orar y esto va a cambiar, quizás muchos te mirarían y dirían, uy, otra vez, ¿te acordás que la otra vez ibas a la iglesia, dejaste, empezaste de nuevo, dejaste? Yo quiero alentarte en esta hora que tomes una decisión como hombre o mujer de Dios, como tomó esta mujer, en decir yo voy a orar y sé que algo Dios va a hacer, yo voy a accionar, yo voy a ir al encuentro. Quizás la noticia o lo que te llega a tus oídos te van a decir, pero vos decís que Dios te va a escuchar, porque muchas veces yo también entendía o creía que Dios solamente escuchaba a ciertas personas, a ciertos hombres o a ciertas mujeres, desde mi ignorancia, antes de conocer lo que era el camino de Dios, ¿no? Entonces muchas veces quizás no podemos sentir de esa forma, como que no calificamos, digamos, para ser quien traiga la bendición a nuestro hogar, como que no somos la persona indicada para decir, y yo voy a orar. Quizás ni nosotros mismos nos tomamos ese valor de decir, yo sé que Dios algo va a hacer. Entonces en esta hora quiero animarte a que puedas tomar esa decisión, esa determinación de decir, si en mi casa está ocurriendo esto, si quizás siguen en los vicios, si quizás siguen en la delincuencia, si quizás hay puertas que no se abren y puertas que no se cierran, que puedas tomar una decisión y decir, yo voy a empezar a orar en esta dirección, yo voy a buscar qué, como hizo esta mujer, acercarme donde está la solución, acercándome al Maestro. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, ahí comenzamos a recibir palabra primeramente para nosotros y después también para nuestro hogar. Dice la palabra, mi casa y yo serviremos a quién, a Jehová. Entonces son promesas para nosotros y a la vez va a ser bendición que va a llegar a nuestro hogar. Por eso digo, quizás muchas veces los van a menospreciar, nos van a tildar de loco, van a decir, ¿y qué vas a hacer? Pero yo quiero alentarte a que puedas tomar una actitud de fe, así como hizo esta mujer. Quizás la vida nos ha llenado y nos hemos criado con no vas a poder, vas a fracasar, no vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque tu papá era lo mismo, tu mamá era lo mismo. En toda tu familia quizás siempre todos los que intentaron salir adelante fracasaron, entonces vos vas a creer que sos parte de ¿qué? De eso también, del no. No podés, no va a funcionar, no va a andar, vas a buscar trabajo, pero no lo vas a conseguir. Entonces directamente ni salgas a buscarlo porque no lo vas a conseguir. Quizás nos hemos criado con el no. Pero es bueno que nosotros entendamos y lleguemos a entender que cuando comenzamos a transitar el camino de Dios, el Señor nos llena de ¿qué? De sí. Un sí para esto, un sí vas a poder, un sí. Hay una palabra que está en el libro de Filipenses, que dice Filipenses 4:13, es una palabra conocidísima, pero es bueno entenderlo, porque la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Entonces cuando muchas veces nos llenamos y nos hemos criado con un no que ha marcado nuestra vida, el no toqué, no esto, no lo otro, no salgas, no hagas, no. El Señor para nosotros nos tenía reservado muchos qué, muchos sí. El Señor sabemos que es un Dios de oportunidades, sabemos que es un Dios bueno,
un Dios misericordioso, un Dios que su característica principal, o sea, el mayor condimento, por así decirlo, la mayor esencia de este buen Dios es que el amor, la misericordia, el amor aquí a las almas. Entonces, bueno que nosotros entendamos eso, esa palabra, no que ahí era para los filipenses, no, hoy es para nosotros, que nosotros podamos decirlo. Yo te invito, si estás del otro lado, que puedas decirlo, quizá no te animas a decirlo, pero que lo digas por dentro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algo tiene que cambiar, quizá hay una estructura que tenemos que romper, que es la del no, y comenzar a vivir el qué, el sí del Señor. El todo de Dios envuelve todo, envuelve tu hogar, envuelve tu familia, envuelve tu finanza, envuelve tus seres queridos, envuelve quizás a alguien que está pasando o cursando una enfermedad que la ciencia dice que es terminal. El todo de Dios envuelve todo. Es bueno que nosotros lleguemos a entender, por eso que el Evangelio lo caracterizan de qué, de loco, porque llamamos eso, las cosas que no son como si fuesen. Y creemos en un Dios poderoso, en un Dios que no tiene límite. ¿Saben quién lo podemos limitar? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros quien podemos llegar a decir, pero Dios, yo sé que Él, nosotros. Pero el poder de Dios no tiene límite. La otra vez yo compartía que nosotros muchas veces le hacemos de barricada y hacemos que el agua deje de fluir, que la bendición de Dios deje de circular. Entonces es bueno que nosotros nos animemos a decirlo así, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Yo sé que mi casa va a cambiar, mi hogar va a cambiar, mi familia va a cambiar. Quizá nuestros ojos terrenales hoy están viendo otra cosa y es válido, porque eso va a ser bueno para después poder dar testimonio, para después decir, ¿sabés qué? Nosotros pasábamos esta situación, vivíamos de esta forma, hacíamos quizás estas cosas, pero desde que entró el poder de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, las cosas cambiaron. Es bueno, ¿no?, que podamos tomar, como quien dice, coraje y comenzar a declarar las cosas que no son como si fuesen. Y por eso te decía, si querés repetirlo ahí, que puedas decirlo todo. Yo sé que todo lo voy a poder. Va a ser una forma diferente de ver el presente, de ver el pasado y también de ver el futuro. Cuando nosotros comenzamos a tomarnos de la palabra de Dios, ahí el Señor comienza a restaurar nuestro presente, nuestro futuro y también nuestro pasado, porque el Señor, si quizás cosas que vivimos en el pasado que no nos sirven, Él nos ayuda aquí a borrarlas, a desecharlas y a dejar solamente lo que nos sirve de edificación y para el crecimiento, ¿no? Y quizás hasta hoy veníamos fallando porque muchas veces ponemos los ojos en el hombre, y es válido también. Yo siempre tomo de referencia al pastor, la pastora, porque yo lo tomo como mis padres espirituales. Quizás alguien comparte el concepto, quizás otro no. Yo lo tomo como eso porque fueron quien hasta el día de hoy me enseñan, me instruyen, me ayudaron mucho desde el comienzo y lo siguen haciendo hoy a enderezar mis pasos. Y siempre alentándome con una meta, a poner los ojos en Cristo, a avanzar no mirándolo a ellos, sino mirando ¿qué? A Cristo. Entonces yo lo tomo siempre como referente. Pero es bueno que nosotros podamos poner los ojos en este buen Dios. Quizás muchas veces hemos fallado porque uno a veces pone los ojos en el hombre falla. Yo siempre le digo a todos, mirá que yo también fallo. No es que puedo fallar, yo fallo. Muchas veces no ponga los ojos en mí, no ponga la vista en mí. Tampoco eso me va a servir de excusa para fallar a cada rato, pero yo le digo a todos, poné los ojos en el Señor, esforzate. Si querés podés contar conmigo, pero cuánto más bueno es que podamos contar con el Señor, que podamos poner nuestra vista en el Señor, que podamos comenzar a declarar, Señor, yo sé que con tu ayuda esto va a cambiar, yo sé que con tu ayuda voy a salir adelante. Nosotros podemos ver, ¿no?, que en donde está el Señor algo sucede. Acá el Señor iba para un lado, Él iba para la casa de la hija de Jairo, que es una historia tremenda también. Pero ahora estamos enfatizando en esta mujer. Y dice que la actitud de fe de esta mujer hizo que el Señor se detenga. Quizás vos podés decir, pero para esto lo voy a molestar al Señor, o por esto, o quizás yo muchas veces escuchaba ahí, pasa que Dios está muy ocupado. Por eso aclaro, cuando no estaba en Cristo. Y yo capaz que de mi ignorancia le quería pedir algo, pero me decían, no, pasa que Dios está muy ocupado. Y nosotros entendemos que el Señor está a las 24 horas a disposición nuestra. Hoy cuando entramos al camino de Dios podemos ver y que Él puede estar trabajando en un lugar y a la misma vez estar trabajando en otro. ¿Por qué? Porque es omnipresente.
Él está en varios lados a la vez. Y en varios lados está glorificando su nombre, porque quizás hoy está sanando un enfermo en Argentina y en Brasil capaz que está resucitando un muerto. Dios es así. Su poder no tiene límite. No es que Él dice, bueno, como un médico te termino de atender a vos y voy con vos. No. Acá lo vemos al Señor. A ver una enferma. Sobre el camino nomás dice que esta mujer se acerca, toca su manto y dice que al momento es sana. El secreto de la palabra, ¿dónde está? En el 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y eso es lo que nos debemos esforzar. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos provocar, que el Señor se detenga. Ahí cuando Él dice... Cuando Él le dijo, no, ¿quién es el que me ha tocado? Ahí estaban los discípulos, estaba Pedro, ¿no? Y dice que estaba Pedro y los que estaban con Él, dice, la multitud te aprieta y vos decís que Él me tocó. O sea, muchas veces, para que podamos entender, no alcanza solamente con ocupar un lugar físico, solamente con acercarme y decir, yo estoy acá, canto alabanza, miro la palabra. Lo bueno es esforzarnos en qué, en tener un encuentro con el Señor, en tocarlo. Dice que la multitud lo estaba apretando, pero esta mujer se acercó y ahora ya si lo llevamos al plano espiritual, muchas veces nosotros podemos estar, y si bien es válido, también es bueno estar ahí, congregamos y vamos buscando, pero cuánto más esforzarnos en llegar a tener un encuentro. Esta mujer se esforzó y cuando tocó el manto del Señor, o sea, cuando tuvo un encuentro con el Señor, automáticamente fue sana. La palabra dice que ella fue sana ahí automáticamente. Cuando el Señor dijo, alguien me tocó ahí, ella dice que tuvo miedo. Un poco más adelante no dice la palabra que ella tuvo miedo y dijo, bueno, me acerco, y dice que ella se acercó y dijo, el Señor que le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero qué bueno que podamos provocar eso, que podamos esforzarnos al punto de decir, Señor, yo quiero, así como hizo esta mujer de flujo de sangre. La palabra nos deja relatos de hombres y mujeres que se esforzaron en acercarse y provocar que Dios obrara a favor de ellos. Esta mujer se esforzó. Esta mujer estuvo 12 años luchando con lo mismo hasta que tomó una decisión, y ahí sabes que tomó la decisión correcta. Acercarse al Señor, pero no le bastó solo con acercarse, porque ella dijo, si yo tocare su manto. Y nosotros, si lo llevamos a lo espiritual, es esforzarnos en qué, llegar al encuentro, en llegar a tener un encuentro con el Señor. Dice que Pablo iba rumbo a Damasco, y él dice que cuando tiene un encuentro con el Señor, dice que cae del caballo, también caen los que iban con él, dice que él pierde la vista, y el Señor después ahí en ese momento ya trató con Pablo. Y ahí dice que a partir de ese encuentro ya Pablo no fue el mismo. O sea, él era Saulo de Tarso ahí. Vemos un Pablo que quedó registrado en la palabra y hasta el día de hoy nos sigue hablando, un verdadero imitador de Cristo. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar con esto? En esforzarnos en tener un encuentro. Cuando tenemos un encuentro con el Señor ya no nos va a afectar. Como decía la otra vez, ya vamos a subir un escalón más. Cuando nos esforzamos en llegar a tener el encuentro con el Señor, ya no nos vamos a fijar en las cosas que son, digamos, secundarias, terciarias, no sé, en las cosas insignificantes. Ya no nos vamos a fijar si son 5 hermanos, si son 10, ahí si los músicos cantan lindo o no. Ahí ya nos vamos a comenzar a fijar otra cosa. Ya vamos a empezar a buscar ahí de corazón. Ya cuando tenemos un encuentro con el Señor, ya no le damos lugar a esas cosas, sino que comenzamos a decirle, Señor, así como obraste una vez, yo te pido que tengas misericordia también de mi familia, de mis seres queridos. Yo te pido quizás por aquel vecino que está necesitando de tu poder. Ahí ya comenzamos a manejarnos de otra forma. Pero es bueno llegar así como llegó esta mujer. Ella le costó, ella vivía en una situación que quizás muchos hasta hoy podemos haber estado viviendo esa situación de desprecio, de desgano, de desánimo. Esa situación no, como yo compartía, que la mujer cuando estaba en su periodo tenía que estar aislada. Y quizás nuestra mente hasta el día de hoy ha estado aislada. ¿Por qué? Porque Satanás es especialista en eso, en cauterizar nuestra mente, en aislarnos, porque él trabaja acá adentro. Cuando nosotros le damos lugar, él comienza a decirnos, pero no servís para nada, si nunca serviste para nada. Y de chiquitos son palabras que marcan a un niño, marcan su crecimiento. Así un niño puede ser también una niña.
Y son palabras que van marcando. Yo a veces veo quizás en la calle a un padre o una madre decirle, este es un inútil, no sirve para nada. Inconscientemente ellos no se dan cuenta y ya están marcando su crecimiento. O sea, ya lo están haciendo crecer con el no. No servís para nada, no vas a servir para nada, no vas a poder hacer nada bien porque todo te va a salir mal. Satanás es especialista en eso, en cauterizar nuestra mente, en aislarnos, en tenernos ahí, digamos, como en modo desactivado. Pero qué bueno que cuando nosotros llegamos al camino de Dios, Dios hace todo lo contrario. Por eso dice que Él lo primero que nos saca son las escamas. Es lo que le pasó a Pablo. Pablo dice que perdió la vista y cuando recuperó ya no era el mismo Saulo. Ya a partir de ese entonces dice que ahí cayeron las escamas de sus ojos. Y comenzó a ver lo que antes no veía. Porque yo en un ejemplo, cuando estaba perdido en los vicios, para mí estaba todo bien. Pero cuando tengo un encuentro con el Señor, mi vida ahí cambió automáticamente. Ya no tomé más, ya no fumé más, ya lo que hacía mal no lo hacía. Todavía tengo un montón de errores, pero al tener un encuentro con el Señor ya no somos los mismos. No puede levantarse alguien y decir, yo tuve un encuentro con el Señor pero no cambié. Porque es imposible. Es imposible tener un encuentro con el Señor. Vemos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios y ya no fueron los mismos. Y ya no fueron las mismas. Y a partir del encuentro con el Señor vamos a recibir también qué libertad para nuestro hogar, para nuestra familia, para aquellos que lo estén necesitando. Entonces, bueno, esforzarnos en buscar, en provocar el milagro de Dios, en provocar que la mano de Dios se extienda. ¿Y cómo lo hacemos? Esforzándonos, leyendo la palabra, orando, clamando, dedicando un tiempito por lo menos en decirle, Señor, acá estoy nuevamente te presento esta petición y yo estoy seguro, no es que yo te digo a ver si vos podés hacerlo, yo estoy seguro que vos algo podés hacer. Entonces acercándonos al Señor creyendo, dice la palabra, no el que se acerca a Dios, que crea que le hay, que Él es galardón de quién, de los que le buscan. El premio a quién, a los que le buscan. Entonces bueno, acercarnos creyendo y vamos a tener un testimonio, así como yo le decía a este varón, le digo, varón, yo estoy seguro que la próxima vez que nos veamos, si vos orás creyendo, y si vos entregás tu corazón al Señor creyendo, y si vos te movés creyendo, Dios algo va a hacer, y vos me vas a dar testimonio de lo que Dios hizo, no para felicitarme a mí, porque yo no hago nada, digo, pero Dios yo estoy seguro que Él hace, que el poder de Dios no ha cambiado y que el poder de Dios no lo detiene nadie. No lo detiene el COVID-19, no lo detiene, como alguien dijera, pero ¿qué? Si viene la gendarmería tampoco. El poder de Dios no lo puede detener nadie, ni el mismo diablo lo puede detener. Los únicos que lo podemos detener somos nosotros. Puede ser con nuestra incredulidad, con nuestra falta quizá de fe, por eso debemos pedir al Señor, Señor, aumenta mi fe para que yo ya pueda creer en lo sobrenatural, no solamente en las cositas pequeñas, sino yo tengo que llegar a creer que Dios puede hacer grandes cosas y Él las va a hacer. Así que yo quería alentarte en esta hora a través de esta palabra y sabiendo y resaltando que para Dios nada es imposible. Dice la palabra, para el que cree todo es posible, pero después está por nosotros. Nosotros debemos tomar una determinación. Así dijo Josué, le dijo, ¿ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses que sirvieron sus padres? ¿Quieren seguir haciendo lo que ustedes hicieron hasta este día, a los dioses ajenos? ¿Quieren seguir inclinándose ante ellos? Háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tomó una determinación y es la que debemos tomar nosotros en este día si queremos que algo cambie. Y comenzar a profetizar, a declarar el qué, las promesas de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros seres queridos y en nuestros casos imposibles. Así que hasta ahí quería compartirte la palabra. Sé que va a ser de bendición y sé que si crees y te esforzás en buscar el favor de Dios y te esforzás en hacer como hizo esta mujer, en acercarse al Señor, yo sé que ahí vas a encontrar la respuesta. Eso no quiere decir que... O sea, yo siempre aclaro que la respuesta siempre y cuando esté dentro de ¿dónde? De la perfecta voluntad de Dios. O sea, siempre tenemos que estar atentos en qué lo involucramos al Señor cuando presentamos una petición. O sea, si yo digo, mi vecino no me saluda, Señor, que lo pise un auto, el Señor no lo va a responder eso. El que lo va a responder va a ser Satanás, pero el Señor no, porque sabemos que la característica de Dios es amor, misericordia. Entonces siempre debemos ser conscientes de qué es lo que le pedimos a Dios. Y después otra cosa es saber esperar el tiempo de Dios.
Nunca corrernos, siempre seguir ahí, Señor, acá estoy, yo sigo esperando, sigo declarando. Y hablaba con mi mamá, me dice, yo estoy ayunando, oro, esto, y todavía no veo nada. Seguí haciéndolo, le digo, no te detengas. Que nada, no, dice, pero no te detengas, que nada te haga dudar, no te detengas, vos seguí orando, seguí ayunando, que yo estoy seguro que Dios va a responder. Pero seguí haciéndolo, no te detengas. Y hasta el día de hoy decís, pero no he visto nada, seguí haciéndolo. Seguí confiando en el Señor, que en el tiempo y dentro de su perfecta voluntad el Señor va a estar respondiendo. Así que quería compartírtelo hasta ahí. Quizás hay alguien del otro lado y dice, yo nunca tuve la oportunidad o la experiencia de entregar mi corazón a Cristo. Y es bueno que hagamos una oración para dejar de ser creación a ser hijo. Ese es el primer pasito, digamos, en acercarnos hacia lo que te estaba compartiendo, hacia el encuentro. Así que quiero invitarte a que puedas estar repitiendo conmigo una oración que yo estoy seguro que va a cambiar tu vida como cambió la mía. Y puedas decir, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida y me alcancen tus bendiciones. En el nombre de Jesús me declaro libre mental, físicamente y espiritualmente. Amén y amén. Y a partir de esta oración pasaste de ser creación a ser hijo o hija y ya tenés autoridad para hablar con el Padre por intermedio de ¿quién? De Jesucristo, de su Hijo amado. Dice, más todo lo que pidieres al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, os será hecho. Y quiero invitarte a que podamos tomar unos minutitos más solamente para estar orando por la congregación primeramente, por los pastores, por los hermanos, por los líderes, por los colaboradores, por los chicos de la alabanza, por cada uno de los miembros del pueblo, que también son miembros y miembros del cuerpo de Jesucristo, que podamos estar haciendo una oración por ellos, también que podamos estar haciendo una oración por la gendarmería, la policía, las diferentes fuerzas que están trabajando en esta pandemia, ¿no? Que podamos estar haciendo una oración por los doctores, los médicos, los camilleros, los que manejan una ambulancia, y por cada uno que esté del otro lado, que quizás tiene una petición, que podamos estar haciendo una oración también por ellos, clamando, creyendo que Dios va a estar respondiendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor, junto con mis hermanos, ahora pedirte, Señor, primeramente por la congregación, Padre, por este ministerio Casa de Restauración, Señor, que tú has levantado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas, Señor, a los pastores, al pastor Daniel, la pastora Esther, Padre, que bendigas a cada uno de los líderes, los colaboradores. Padre, te pido que bendigas, Señor, al grupo de la alabanza, Padre, que bendigas, Señor, los porteros, Padre, los intercesores, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a aquellos que decoran y limpian la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que bendigas sus hogares, también, Padre, su familia, Señor, que bendiga sus casos imposibles. Padre, te pido por cada petición que quizá mis hermanos del otro lado, Señor, en el nombre de Jesús tienen, Señor, yo te pido que tú estés respondiendo, Padre, que tú estés glorificando tu nombre, Señor, en cada una de sus peticiones, aun en las que ellos no se han animado, no se han atrevido, Señor, a presentarte. Padre, yo sé que tú tienes el control de todo, que tú escudriñas nuestra mente y nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que estés obrando en esta hora, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estén a nivel, Señor, en otras provincias, en otros países, quizás para aquellos que te están clamando. Te pido, Señor, junto con mis hermanos, que tú los estés sorprendiendo, Padre, que estés trayendo respuesta en sus oraciones, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por las diferentes fuerzas policiales, Padre, que están trabajando en esta pandemia, Señor, por la gendarmería, la policía federal, la policía local. Padre, que tú tengas cuidado de ellos, así también de su familia, de sus hogares. Señor, te pido también por los doctores, los médicos, los camilleros, Señor, aquellos que manejan una ambulancia. Padre, te pido que tú guardes, Señor, a cada uno, Señor, que está trabajando en un antídoto también, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te pido que tú estés obrando, que guardes, Señor, también al presidente, a los gobernantes, al intendente, Padre, a las autoridades, Señor, políticas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oro junto con mis hermanos,
pidiéndote que tú tengas misericordia de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y te damos las gracias, Señor, por todo y en todo. Amén y amén. Y hermanos, quiero invitarlos, a aquellos que están del otro lado, que puedan seguir viendo cada palabra, si quizás no llegan por el trabajo, quizás si se corta el internet o lo que fuese, lo pueden estar viendo a través de vía Facebook o lo pueden estar viendo también por YouTube. Así que cada día que se comparte, se está compartiendo todas las semanas y es alimento que es necesario ¿para qué? Para avanzar, para alimentar nuestro espíritu y para que nosotros tengamos palabra para quién, para aquellos que tienen necesidad, aquellos que quizás están pasando por situaciones que sin Dios es imposible resolverlas. Pero nosotros sabemos que con Dios todo es posible. Entonces es bueno que nosotros recarguemos, que guardemos alimento, ¿no? Así como hizo José, ¿no? Compartíamos la otra vez que guardó en sus graneros. Y cuando llegó el tiempo de la hambre, ahí él tenía para alimentarlo. Así debemos hacer nosotros, guardar, atesorar palabras. Si no es para hoy, quizá alguien puede decir, pero yo hoy no la estoy necesitando. Es bueno guardarla, porque quizás mañana la llegamos a necesitar y ya la vamos a aplicar. Señor, por algo me diste esa palabra, yo la aplico. Y es bueno también ser un canal de bendición para otro y compartirlas con otro también. Así que los saludo con la paz del Señor y que tengan una buena cena y un buen descanso.